Esta noche vamos a enfrentarnos a una de las ideas más extrañas y perturbadoras que la humanidad ha descubierto jamás. Una idea tan increíble, que incluso algunos de los físicos más brillantes de la historia tuvieron problemas para aceptarla. Porque resulta que el vacío no existe. Sí, el espacio vacío, eso que siempre imaginamos como nada, como una ausencia total de materia y energía, en realidad está lleno de algo. Algo invisible. Algo imposible de apagar. Algo que llena cada rincón del universo incluso ahora mismo mientras escuchas esto. Y lo más inquietante de todo, es que tú también estás hecho de eso. Durante siglos pensamos que el espacio vacío era simplemente un escenario silencioso. Un fondo oscuro donde la materia se movía. Un lugar muerto entre las estrellas. Pero la física moderna reveló algo muchísimo más extraño. El espacio aparentemente vacío está vivo. Vibrando. Hirviendo de actividad invisible constantemente. Y cuanto más profundo observaron los científicos, más comenzaron a sospechar algo verdaderamente aterrador. Quizá toda la realidad, incluyendo galaxias, planetas, estrellas e incluso tu propio cuerpo, no sea más que una enorme fluctuación temporal en algo mucho más fundamental. Porque la materia sólida, quizá nunca existió de la manera en que creemos. Y una vez que entiendas lo que descubrieron, nunca volverás a mirar el universo de la misma forma. La obsesión humana con el vacío comenzó hace miles de años, mucho antes de los telescopios, mucho antes de los laboratorios y mucho antes de que existiera la física moderna. En aquella época, los filósofos intentaban entender la realidad utilizando únicamente lógica, observación y pensamiento abstracto. Y uno de los hombres más influyentes de toda la historia estaba completamente convencido de algo: el vacío era imposible. Aristóteles afirmaba que la naturaleza aborrece el vacío. Para él, la idea de un espacio completamente vacío no tenía sentido lógico. Imaginaba que si existiera una región del universo donde no hubiera absolutamente nada, entonces los objetos podrían moverse infinitamente rápido porque no existiría resistencia alguna. No habría arriba ni abajo. No habría dirección preferente. El movimiento perdería significado. Así que concluyó algo enorme: el universo debía estar lleno de algo en cada rincón posible. Y durante casi 2000 años, prácticamente nadie se atrevió a cuestionarlo. Piensa en eso por un momento. Una sola idea dominó la comprensión humana de la realidad durante generaciones enteras. Filósofos, científicos, reyes y religiones crecieron creyendo que el vacío absoluto era imposible. El universo era considerado una especie de océano continuo lleno de sustancia invisible. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Algo que cambiaría para siempre la historia de la ciencia. En 1643, un físico italiano llamado Evangelista Torricelli realizó un experimento aparentemente simple. Llenó un largo tubo de vidrio con mercurio, selló un extremo y luego lo invirtió dentro de un recipiente también lleno de mercurio. Entonces ocurrió algo extraño. Parte del mercurio descendió, pero no completamente. En la parte superior del tubo quedó un espacio oscuro. Un espacio donde aparentemente no había nada. Ni aire. Ni líquido. Ni materia visible. Solo vacío. Ese pequeño espacio provocó una crisis intelectual gigantesca. Porque si Aristóteles tenía razón, ese vacío no debería existir. Muchos científicos y filósofos se negaron a aceptarlo. Algunos afirmaban que el espacio estaba lleno de una sustancia invisible imposible de detectar. Otros pensaban que era algún tipo de ilusión experimental. La idea de nada resultaba demasiado extraña para ser real. Pero cuanto más experimentaban, más difícil era negar la evidencia. Poco después, Blaise Pascal llevó el experimento todavía más lejos. Hizo transportar barómetros de mercurio a diferentes altitudes en montañas francesas y descubrió que la altura del mercurio disminuía conforme aumentaba la altitud. Eso demostraba que la atmósfera tenía peso y que la presión del aire sostenía la columna de mercurio. El espacio sobre ella realmente estaba vacío, al menos de aire. Y entonces llegó una de las demostraciones más impactantes de la época. Otto von Guericke construyó dos enormes hemisferios metálicos, extrajo el aire de su interior y creó un vacío parcial. Después ató equipos de caballos a ambos lados intentando separarlos. Los caballos tiraron con todas sus fuerzas, y aún así no pudieron separarlos. La presión atmosférica exterior los mantenía unidos con una fuerza brutal. La humanidad acababa de descubrir algo inquietante: el vacío parecía existir de verdad. O al menos, eso parecía. Porque incluso después de eliminar el aire, algo seguía allí. Algo invisible.
algo que nadie podía comprender todavía. Y ese descubrimiento terminaría cambiando toda la física para siempre. Durante los siglos siguientes, los científicos comenzaron a entender mejor el universo. Descubrieron leyes matemáticas que describían el movimiento de los planetas, la gravedad y las fuerzas naturales. Pero había un problema oculto que nadie lograba resolver completamente. ¿Cómo podían los objetos influirse a distancia? Piénsalo un segundo. El Sol atrae a la Tierra a través de millones de kilómetros de aparente vacío. Un imán puede mover un trozo de metal sin tocarlo. La electricidad puede viajar a través de cables generando fuerzas invisibles. ¿Cómo? ¿Qué transmite esa influencia? Incluso Isaac Newton admitía que no entendía realmente cómo funcionaba la gravedad. Sus ecuaciones podían describirla perfectamente, pero el mecanismo seguía siendo un misterio absoluto. Era como si el universo estuviera conectado mediante hilos invisibles imposibles de observar. Y entonces apareció Michael Faraday. Faraday no parecía destinado a revolucionar la ciencia. Apenas tuvo educación formal y trabajó encuadernando libros cuando era joven. Pero poseía algo extraordinario, una intuición física casi sobrenatural. Mientras otros científicos imaginaban fuerzas actuando directamente entre objetos separados, Faraday propuso una idea radical. Tal vez el espacio entre los objetos no estaba realmente vacío. Tal vez estaba lleno de algo invisible. Algo real. Así nació el concepto de campo. Faraday propuso que un imán genera un campo magnético que se extiende por el espacio a su alrededor. El campo no era simplemente una herramienta matemática. Para él, era algo físico, algo real que existía incluso cuando no podías verlo. Y había una demostración fascinante. Cuando colocas limaduras de hierro alrededor de un imán, estas forman patrones curvos casi hipnóticos. Como si líneas invisibles estuvieran organizando el espacio mismo. Eso era el campo haciéndose visible. Por primera vez en la historia, la humanidad empezó a sospechar algo enorme. El espacio vacío quizá no estaba vacío en absoluto. Quizá era una especie de océano invisible lleno de estructuras ocultas. Pero lo que ocurrió después fue todavía más impactante. Décadas más tarde, un físico escocés llamado James Clerk Maxwell tomó las ideas intuitivas de Faraday y las convirtió en matemáticas. Y lo que descubrió fue tan elegante y extraño que parecía casi imposible. Maxwell encontró que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos separados. Eran manifestaciones diferentes de una misma cosa. Un campo eléctrico cambiante produce un campo magnético. Y un campo magnético cambiante produce un campo eléctrico. Ambos se alimentan mutuamente creando ondas capaces de viajar por el espacio. Y cuando Maxwell calculó la velocidad de esas ondas, obtuvo exactamente la velocidad de la luz. La conclusión fue devastadora para toda la física clásica. La luz era una onda electromagnética. Pero eso escondía una implicación muchísimo más profunda. Porque significaba que la luz podía viajar incluso a través del vacío absoluto. No necesitaba aire. No necesitaba agua. No necesitaba materia visible. El propio espacio podía transportar energía. De repente, el vacío dejó de parecer nada. El espacio tenía propiedades. Podía vibrar. Podía almacenar energía. Podía transmitir ondas invisibles a través del universo entero. Pero apareció un nuevo problema. Si la luz era ¿una onda de qué exactamente? Las olas del océano son ondas en agua. El sonido son ondas propagándose en aire. Entonces, ¿qué estaba oscilando cuando la luz viajaba por el espacio? Muchos científicos propusieron una sustancia invisible llamada éter luminífero, una especie de medio cósmico que llenaba todo el universo. Parecía una explicación lógica. Pero en 1887 ocurrió algo devastador. Albert Michelson y Edward Morley intentaron detectar el movimiento de la Tierra a través de ese supuesto éter, y no encontraron absolutamente nada. El éter no existía. La luz viajaba perfectamente incluso sin un medio detectable. Era una locura. Porque eso significaba que el espacio mismo podía comportarse como algo físico sin estar hecho de materia ordinaria. Y justo cuando la física parecía romperse por completo, apareció la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no solo cambió la física. Destruyó casi todo lo que la humanidad creía entender sobre la realidad. A comienzos del siglo XX, los científicos empezaron a descubrir que el universo microscópico obedecía reglas completamente diferentes a las del mundo cotidiano. Las partículas podían comportarse como ondas. Las ondas podían comportarse como partículas.
Los electrones atravesaban barreras que, según toda lógica clásica, deberían ser imposibles de cruzar. Las partículas aparecían en lugares aleatorios. Y cuanto más observaban el mundo cuántico, menos sentido parecía tener el universo. Albert Einstein llegó a sentirse profundamente incómodo con muchas de estas conclusiones. La idea de que la realidad pudiera ser fundamentalmente probabilística le parecía absurda. Pero los experimentos seguían confirmándolo una y otra vez. El universo, en sus niveles más profundos, no funcionaba como una máquina perfectamente sólida y predecible. Funcionaba como algo extraño, fluctuante y casi fantasmal. Pero el descubrimiento más impactante todavía estaba por llegar. Cuando los físicos comenzaron a combinar la mecánica cuántica con la teoría de campos de Faraday y Maxwell, descubrieron algo tan extraño que incluso hoy cuesta imaginarlo correctamente. Las partículas no eran objetos sólidos. No eran pequeñas bolitas flotando dentro del espacio. Eran excitaciones localizadas de campos invisibles. Eso significa que existe un campo electrónico llenando absolutamente todo el universo. Y cuando ese campo vibra de cierta manera específica, aparece un electrón. Existe un campo de quarks. Un campo electromagnético. Un campo para cada partícula conocida. Todo lo que existe surge de campos fundamentales invisibles que llenan toda la realidad. Tú mismo estás hecho de ellos. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu cerebro, cada átomo de tu piel, son patrones temporales de vibración dentro de esos campos. Y aquí es donde las cosas empiezan a sentirse realmente perturbadoras. Porque significa que un electrón no viaja realmente por el espacio como una diminuta esfera física. El electrón es una vibración del propio campo. Como una ola formándose temporalmente sobre la superficie del océano. Y cuando la ola desaparece, el océano sigue ahí. Lo mismo ocurre con las partículas. Los campos permanecen incluso cuando las partículas desaparecen. No puedes eliminarlos. No puedes apagarlos. Están incrustados en la estructura misma del universo. Y eso destruye por completo la idea tradicional del vacío absoluto. Porque incluso si eliminaras todas las partículas posibles, los campos continuarían existiendo. El vacío perfecto se vuelve imposible. Pero la realidad se vuelve todavía más extraña. Porque esos campos nunca están completamente quietos. Incluso en el vacío más perfecto imaginable, continúan fluctuando constantemente. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, existen límites fundamentales sobre cuánto puede conocerse simultáneamente acerca de ciertas propiedades físicas. Y una de las consecuencias más extrañas de ese principio es que la energía nunca puede permanecer perfectamente estable durante intervalos extremadamente pequeños de tiempo. Eso significa que el vacío cuántico jamás está completamente en reposo. Está hirviendo de actividad invisible constantemente. Partículas virtuales aparecen y desaparecen espontáneamente desde la nada miles de millones de veces por segundo. Incluso ahora mismo, alrededor de tu cuerpo, en el aire de tu habitación y en el espacio entre galaxias, el vacío está explotando silenciosamente con actividad cuántica invisible. Y esto no es simplemente una idea matemática abstracta. Los científicos han medido efectos reales producidos directamente por estas fluctuaciones del vacío. Uno de los ejemplos más famosos es el efecto Casimir. Si colocas dos placas metálicas extremadamente cerca una de la otra en un vacío casi perfecto, las fluctuaciones cuánticas generan una pequeña fuerza que empuja las placas entre sí. Piensa en eso por un instante. La nada ejerciendo presión física. La nada empujando objetos. La nada conteniendo energía. En ese momento, la idea cotidiana del vacío se derrumba completamente. El vacío no es ausencia. Es una especie de océano invisible lleno de energía latente y actividad constante. Pero algunos físicos comenzaron a darse cuenta de algo todavía más inquietante. Si los campos cuánticos determinan las propiedades fundamentales del universo, entonces las leyes mismas de la realidad podrían depender del estado del vacío. Y eso conduce a una de las hipótesis más aterradoras de toda la física moderna, el falso vacío. Imagina una pelota atrapada temporalmente en un pequeño valle sobre una montaña. Aunque parece estable, en realidad no está en el estado más bajo posible. Si recibe suficiente perturbación, podría caer hacia un valle mucho más profundo. Algunos físicos creen que nuestro universo podría encontrarse exactamente en una situación parecida. Todo lo que conocemos, las galaxias, las estrellas, los planetas, los átomos e incluso la vida misma, podría existir dentro de un estado metastable del vacío cuántico.
Un falso vacío. Y si ese vacío colapsará hacia un estado más estable, las consecuencias serían inimaginables. Las constantes fundamentales de la física podrían cambiar instantáneamente. Los electrones podrían dejar de existir. Los átomos podrían desintegrarse. La química misma podría desaparecer. Una burbuja de vacío verdadero comenzaría a expandirse a la velocidad de la luz, destruyendo toda estructura del universo mientras avanza. Y lo peor es que jamás la veríamos venir. Porque ninguna señal puede viajar más rápido que la luz. La destrucción llegaría antes de cualquier advertencia. Un instante estarías aquí, y al siguiente, toda la realidad conocida habría dejado de existir. Lo más inquietante es que esta posibilidad no contradice las leyes actuales de la física. Surge directamente de ciertos modelos matemáticos utilizados por científicos modernos. Ahora bien, no hay evidencia de que vaya a ocurrir pronto. Tal vez nunca ocurra. Tal vez el universo permanezca estable durante billones y billones de años. Pero la posibilidad existe. Y una vez que la conoces, es imposible volver a mirar el cosmos de la misma manera. Porque entonces empiezas a darte cuenta de algo todavía más extraño. Si todo está hecho de campos, si las partículas son simplemente vibraciones temporales, si la materia sólida es en gran parte espacio vacío, entonces, ¿qué significa realmente existir? Cuando tocas una mesa, los átomos de tu mano nunca llegan a tocar realmente los átomos de la mesa. Lo que sientes son fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre campos invisibles. La sensación de solidez es una ilusión emergente creada por interacciones cuánticas. El universo aparentemente sólido y estable que percibes cada día es, en realidad, una inmensa danza de campos vibrando dentro de otros campos. Patrones organizados temporalmente antes de desaparecer nuevamente en el océano cuántico del vacío. Y quizá la idea más increíble de todas es esta: de alguna manera, de esas fluctuaciones invisibles emergieron galaxias, estrellas, planetas, vida, conciencia y pensamiento. Tú eres una colección temporal de vibraciones organizadas observando el universo desde dentro. El cosmos tomando conciencia de sí mismo mediante campos cuánticos fluctuantes. Eso suena a ciencia ficción. Pero es exactamente hacia donde apunta la física moderna. Y cuanto más profundamente investigan los científicos, más misteriosa parece volverse la realidad. Porque todavía no sabemos qué son realmente los campos cuánticos. Sabemos describirlos matemáticamente con precisión extraordinaria. Las ecuaciones funcionan de manera casi perfecta. Pero la pregunta fundamental sigue abierta. ¿Qué son físicamente esos campos? ¿Por qué existen? ¿Por qué tienen exactamente esas propiedades y no otras? ¿Y por qué el universo permite que algo emerja de lo que aparentemente debería ser nada? Nadie lo sabe. Y quizá esa sea la parte más extraña de todas. Hemos construido aceleradores de partículas gigantescos capaces de explorar las estructuras más diminutas de la materia. Hemos observado galaxias situadas a miles de millones de años luz. Hemos dividido átomos, descubierto partículas invisibles y medido fluctuaciones del vacío cuántico. Y aún así, seguimos sin entender completamente qué es realmente el espacio vacío. La nada terminó convirtiéndose en una de las cosas más complejas y misteriosas de toda la existencia. El vacío no estaba vacío. Nunca lo estuvo. Y quizá nunca lo estará. Y cuanto más profundamente los físicos investigaban el vacío, más comenzaron a sospechar que quizá el espacio no solo contiene la realidad. Quizá la crea. Porque si todas las partículas son simplemente excitaciones de campos cuánticos, entonces todo lo que existe surge literalmente de propiedades invisibles del espacio mismo. Eso cambia por completo la forma en que entendemos el universo. Durante siglos pensamos que el espacio era un escenario pasivo donde ocurrían los eventos. Un fondo vacío donde las galaxias flotaban como objetos separados. Pero la física moderna empezó a revelar algo radicalmente distinto. El espacio podría ser el protagonista principal de toda la historia. Einstein ya había dado una pista gigantesca cuando desarrolló la relatividad general. Según su teoría, la gravedad no es realmente una fuerza invisible tirando de los objetos. Es la deformación del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Los planetas orbitan alrededor del Sol porque el propio tejido del espacio está curvado. Eso significa que el espacio no es algo vacío e inerte. Tiene geometría. Puede doblarse. Puede expandirse. Puede ondular. Y si eso ya parecía extraño, la física cuántica llevó esa idea todavía más lejos. Porque en el mundo cuántico, el vacío puede comportarse casi como una entidad viva.
puede fluctuar, puede generar partículas, puede almacenar energía. Y algunos científicos comenzaron a preguntarse algo absolutamente perturbador. Si el vacío contiene energía, ¿cuánta energía contiene realmente? Cuando intentaron calcularlo, las matemáticas dieron una respuesta absurda. El vacío parecía contener una cantidad gigantesca de energía invisible. Tan gigantesca que, según algunos cálculos, debería destruir el universo instantáneamente. Pero obviamente eso no ocurre. Y hasta el día de hoy, nadie entiende completamente por qué. Este problema se convirtió en uno de los mayores misterios de toda la física moderna, el problema de la energía del vacío. Y entonces las cosas se volvieron todavía más inquietantes. En 1998, los astrónomos descubrieron algo completamente inesperado mientras observaban galaxias distantes. El universo no solo se estaba expandiendo. La expansión se estaba acelerando. Eso significaba que algo estaba empujando el cosmos hacia afuera constantemente. Algo invisible. Algo que parecía estar incrustado en el propio espacio vacío. Los científicos lo llamaron energía oscura. Y aunque todavía no sabemos exactamente qué es, muchos físicos sospechan que podría estar relacionada directamente con la energía del vacío cuántico. Piensa en lo extraño que resulta eso. El espacio vacío entre galaxias podría contener suficiente energía como para controlar el destino completo del universo. De repente, el vacío dejó de parecer simplemente una curiosidad científica. Comenzó a parecer la fuerza dominante de la realidad. Las galaxias, las estrellas y toda la materia visible representan apenas una pequeña fracción del cosmos. La mayor parte del universo parece estar formada por cosas invisibles que todavía no entendemos completamente. Materia oscura. Energía oscura. Campos cuánticos. El universo moderno empezó a parecer mucho más extraño que cualquier mitología antigua. Y cuanto más avanzaba la física, más borrosa se volvía la frontera entre ciencia y filosofía. Porque eventualmente surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Parece una pregunta simple. Pero en realidad podría ser la más profunda de toda la existencia. Durante miles de años, los seres humanos asumieron que nada era el estado natural. Que el vacío absoluto debía ser lo más básico posible. Pero la física moderna parece insinuar exactamente lo contrario. Tal vez la nada absoluta sea imposible. Tal vez el universo no surgió desde un vacío vacío, porque un vacío verdaderamente vacío nunca puede existir. Algunos físicos incluso proponen que el Big Bang podría haber surgido como una fluctuación cuántica del vacío primordial. En otras palabras, el universo entero podría haber nacido de actividad cuántica espontánea. No desde una explosión dentro del espacio, sino desde el propio espacio emergiendo junto con toda la realidad. Y eso lleva a una idea verdaderamente vertiginosa. Si el vacío cuántico puede producir partículas espontáneamente, y si las leyes de la física permiten fluctuaciones gigantescas bajo ciertas condiciones, entonces quizá universos enteros puedan surgir del vacío. Algunos modelos cosmológicos modernos sugieren exactamente eso. Nuestro universo podría ser simplemente una fluctuación temporal dentro de un océano muchísimo más grande de campos cuánticos. Una burbuja momentánea en algo infinito. Y si eso es cierto, podrían existir incontables universos apareciendo y desapareciendo constantemente más allá de lo que podemos observar. En ese punto, la realidad comienza a sentirse casi imposible de comprender. Porque significa que todo lo que conocemos, la historia humana, las galaxias, las emociones, los recuerdos, la vida misma, podría ser una pequeña estructura temporal emergiendo desde fluctuaciones invisibles del vacío. Una especie de patrón efímero dentro de algo muchísimo más profundo. Y quizá lo más extraño es que las matemáticas continúan funcionando. Cuanto más investigan los científicos, más precisa parece ser la teoría cuántica de campos. Sus predicciones coinciden con los experimentos con una precisión tan extrema que algunos físicos la consideran la teoría más exitosa de toda la historia de la ciencia. Y aún así, nadie comprende completamente qué significa realmente. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, llegó a decir algo fascinante. Creo que puedo afirmar con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Y quizá tenía razón. Porque podemos manipular estas ecuaciones. Podemos construir tecnologías usando principios cuánticos. Podemos crear láseres, transistores y computadoras modernas gracias a ellas. Pero la naturaleza profunda de la realidad sigue siendo increíblemente misteriosa.
¿Son los campos cuánticos objetos reales? ¿Son simplemente herramientas matemáticas? ¿Es el universo fundamentalmente probabilístico? ¿O existe una capa todavía más profunda que aún no hemos descubierto? Nadie lo sabe. Y cuanto más piensas en ello, más inquietante se vuelve la vida cotidiana. Porque todo lo que ves a tu alrededor parece sólido y estable. Las paredes, las calles, tu propio cuerpo. Pero en realidad, casi todo es espacio vacío. Los átomos están formados principalmente por vacío. Y dentro de ese vacío, partículas invisibles aparecen y desaparecen constantemente mientras campos cuánticos vibran silenciosamente. La realidad cotidiana esconde una actividad inimaginable bajo su superficie. Un caos cuántico permanente sosteniendo toda la existencia. Incluso el tiempo podría no ser tan fundamental como creemos. Algunos físicos modernos sospechan que el espacio y el tiempo podrían emerger de estructuras cuánticas todavía más profundas. Eso significa que las cosas que percibimos como las bases absolutas de la realidad podrían ser simplemente fenómenos emergentes. Como olas formándose sobre un océano invisible muchísimo más complejo. Y si eso es cierto, entonces quizá nuestra comprensión actual del universo sea apenas el comienzo. Porque cada vez que la humanidad creyó haber entendido finalmente la realidad, el universo reveló algo todavía más extraño escondido debajo. Primero descubrimos que la Tierra no era el centro del cosmos. Luego descubrimos que el espacio no estaba vacío. Después descubrimos que la materia no era sólida. Y ahora comenzamos a sospechar que incluso el vacío está lleno de estructuras invisibles capaces de crear universos enteros. Y tal vez eso sea lo más hermoso y aterrador de todo. El universo es muchísimo más extraño de lo que nuestra intuición puede soportar. Vivimos dentro de un océano de campos cuánticos invisibles. Cada estrella, cada galaxia y cada ser humano son patrones temporales emergiendo desde fluctuaciones del vacío. Y aún así, de alguna manera, ese caos invisible produjo conciencia. Produjo observadores capaces de preguntarse qué significa existir. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda esto. No estás mirando un vacío silencioso. Estás mirando una estructura inmensa e invisible vibrando constantemente bajo toda la realidad. Un océano cuántico infinito del que emergen partículas, estrellas, galaxias y quizá incluso universos completos. Y tú eres una pequeña fluctuación consciente dentro de ese océano interminable. Una breve chispa de orden observando el misterio más grande jamás descubierto. Porque el espacio vacío nunca estuvo vacío. Y cuanto más lo estudiamos, más imposible parece la realidad misma. Y quizá la parte más perturbadora de toda esta historia es que todavía estamos apenas al comienzo. Mucha gente imagina la física como una ciencia terminada. Como si los científicos ya hubieran descubierto cómo funciona el universo y solo quedaran pequeños detalles por resolver. Pero la verdad es exactamente la opuesta. Cuanto más aprendemos sobre la realidad, más misteriosa parece volverse. Porque las teorías más avanzadas de la física moderna funcionan increíblemente bien y, al mismo tiempo, parecen describir un universo casi imposible de imaginar intuitivamente. Por ejemplo, nadie sabe realmente cómo unir la mecánica cuántica con la gravedad. Y eso es un problema gigantesco. La teoría cuántica describe perfectamente el comportamiento de las partículas y los campos microscópicos. La relatividad general describe perfectamente la gravedad, los agujeros negros y la estructura del cosmos a gran escala. Pero cuando intentamos combinar ambas teorías, las matemáticas comienzan a romperse. Es como si existieran dos versiones diferentes de la realidad funcionando simultáneamente. Y eso ha llevado a algunos físicos a sospechar que todavía nos falta una capa mucho más profunda del universo que aún no entendemos. Ahí es donde aparecen ideas todavía más extrañas. Algunas teorías sugieren que las partículas podrían no ser realmente puntos diminutos, sino pequeñas cuerdas vibrantes existiendo en dimensiones adicionales invisibles. Otras teorías proponen que el espacio mismo podría estar compuesto por unidades discretas increíblemente pequeñas, como una especie de red cuántica fundamental. Y algunas hipótesis aún más radicales sugieren que el universo podría funcionar de manera similar a una simulación matemática gigantesca, donde el espacio y la materia emergen desde información más básica. Lo increíble es que todas estas ideas nacen del mismo problema: el vacío no se comporta como debería. Porque cada vez que intentamos estudiar el espacio vacío profundamente, descubrimos estructuras ocultas, fluctuaciones invisibles y propiedades inesperadas. El vacío parece esconder secretos infinitos debajo de cada capa que logramos entender.
Y eso lleva a una posibilidad fascinante. Quizá el vacío no sea simplemente algo. Quizá sea la base de absolutamente todo. Algunos físicos modernos incluso sospechan que el universo podría parecerse más a un proceso que a un objeto. No una colección de cosas sólidas flotando dentro del espacio, sino una red dinámica de interacciones, vibraciones y relaciones emergiendo constantemente desde campos fundamentales invisibles. Eso significa que la realidad podría ser muchísimo más fluida de lo que percibimos. La materia sólida, el tiempo continuo y la separación entre objetos podrían ser solo ilusiones emergentes creadas por sistemas increíblemente complejos. Y si eso suena difícil de imaginar, es porque nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir, no para comprender la naturaleza profunda del cosmos. La intuición humana funciona bien para lanzar piedras, construir refugios y reconocer rostros. Pero no fue diseñada para entender fluctuaciones cuánticas, espacios curvos o dimensiones invisibles. Por eso la física moderna resulta tan extraña. El universo real parece funcionar de maneras completamente ajenas a la experiencia cotidiana humana. Incluso la idea del vacío demuestra eso perfectamente. Porque intuitivamente, todos creemos entender qué significa nada. Una caja vacía. Una habitación vacía. Un espacio vacío. Pero la física moderna destruyó esa idea completamente. El vacío resultó ser una de las cosas más activas, complejas y energéticas del universo entero. El espacio aparentemente vacío contiene campos invisibles fluctuando constantemente. Incluso el tiempo podría no ser tan fundamental como creemos. Algunos físicos modernos sospechan que el espacio y el tiempo podrían emerger de estructuras cuánticas todavía más profundas. Eso significa que las cosas que percibimos como las bases absolutas de la realidad podrían ser simplemente fenómenos emergentes. Como olas formándose sobre un océano invisible muchísimo más complejo. Y si eso es cierto, entonces quizá nuestra comprensión actual del universo sea apenas el comienzo. Porque cada vez que la humanidad creyó haber entendido finalmente la realidad, el universo reveló algo todavía más extraño escondido debajo. Primero descubrimos que la Tierra no era el centro del cosmos. Luego descubrimos que el espacio no estaba vacío. Después descubrimos que la materia no era sólida. Y ahora comenzamos a sospechar que incluso el vacío está lleno de estructuras invisibles capaces de crear universos enteros. Y tal vez eso sea lo más hermoso y aterrador de todo. El universo es muchísimo más extraño de lo que nuestra intuición puede soportar. Vivimos dentro de un océano de campos cuánticos invisibles. Cada estrella, cada galaxia y cada ser humano son patrones temporales emergiendo desde fluctuaciones del vacío. Y aún así, de alguna manera, ese caos invisible produjo conciencia. Produjo observadores capaces de preguntarse qué significa existir. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda esto. No estás mirando un vacío silencioso. Estás mirando una estructura inmensa e invisible vibrando constantemente bajo toda la realidad. Un océano cuántico infinito del que emergen partículas, estrellas, galaxias y quizá incluso universos completos. Y tú eres una pequeña fluctuación consciente dentro de ese océano interminable. Una breve chispa de orden observando el misterio más grande jamás descubierto. Porque el espacio vacío nunca estuvo vacío. Y cuanto más lo estudiamos, más imposible parece la realidad misma. Y quizá la parte más perturbadora de toda esta historia es que todavía estamos apenas al comienzo. Mucha gente imagina la física como una ciencia terminada. Como si los científicos ya hubieran descubierto cómo funciona el universo y solo quedaran pequeños detalles por resolver. Pero la verdad es exactamente la opuesta. Cuanto más aprendemos sobre la realidad, más misteriosa parece volverse. Porque las teorías más avanzadas de la física moderna funcionan increíblemente bien y, al mismo tiempo, parecen describir un universo casi imposible de imaginar intuitivamente. Por ejemplo, nadie sabe realmente cómo unir la mecánica cuántica con la gravedad. Y eso es un problema gigantesco. La teoría cuántica describe perfectamente el comportamiento de las partículas y los campos microscópicos. La relatividad general describe perfectamente la gravedad, los agujeros negros y la estructura del cosmos a gran escala. Pero cuando intentamos combinar ambas teorías, las matemáticas comienzan a romperse. Es como si existieran dos versiones diferentes de la realidad funcionando simultáneamente. Y eso ha llevado a algunos físicos a sospechar que todavía nos falta una capa mucho más profunda del universo que aún no entendemos. Ahí es donde aparecen ideas todavía más extrañas.
Algunas teorías sugieren que las partículas podrían no ser realmente puntos diminutos, sino pequeñas cuerdas vibrantes existiendo en dimensiones adicionales invisibles. Otras teorías proponen que el espacio mismo podría estar compuesto por unidades discretas increíblemente pequeñas, como una especie de red cuántica fundamental. Y algunas hipótesis aún más radicales sugieren que el universo podría funcionar de manera similar a una simulación matemática gigantesca, donde el espacio y la materia emergen desde información más básica. Lo increíble es que todas estas ideas nacen del mismo problema: el vacío no se comporta como debería. Porque cada vez que intentamos estudiar el espacio vacío profundamente, descubrimos estructuras ocultas, fluctuaciones invisibles y propiedades inesperadas. El vacío parece esconder secretos infinitos debajo de cada capa que logramos entender. Y eso lleva a una posibilidad fascinante. Quizá el vacío no sea simplemente algo. Quizá sea la base de absolutamente todo. Algunos físicos modernos incluso sospechan que el universo podría parecerse más a un proceso que a un objeto. No una colección de cosas sólidas flotando dentro del espacio, sino una red dinámica de interacciones, vibraciones y relaciones emergiendo constantemente desde campos fundamentales invisibles. Eso significa que la realidad podría ser muchísimo más fluida de lo que percibimos. La materia sólida, el tiempo continuo y la separación entre objetos podrían ser solo ilusiones emergentes creadas por sistemas increíblemente complejos. Y si eso suena difícil de imaginar, es porque nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir, no para comprender la naturaleza profunda del cosmos. La intuición humana funciona bien para lanzar piedras, construir refugios y reconocer rostros. Pero no fue diseñada para entender fluctuaciones cuánticas, espacios curvos o dimensiones invisibles. Por eso la física moderna resulta tan extraña. El universo real parece funcionar de maneras completamente ajenas a la experiencia cotidiana humana. Incluso la idea del vacío demuestra eso perfectamente. Porque intuitivamente, todos creemos entender qué significa nada. Una caja vacía. Una habitación vacía. Un espacio vacío. Pero la física moderna destruyó esa idea completamente. El vacío resultó ser una de las cosas más activas, complejas y energéticas del universo entero. El espacio aparentemente vacío contiene campos invisibles fluctuando constantemente. Contiene partículas virtuales apareciendo y desapareciendo. Contiene energía capaz de influir en la expansión del cosmos. Y quizá incluso contiene el potencial para crear universos completos. Y mientras más pensamos en ello, más filosófica se vuelve la física. Porque eventualmente empiezas a preguntarte algo verdaderamente extraño. Si todo emerge de campos invisibles, ¿qué diferencia realmente existe entre algo y nada? Tal vez la frontera entre ambos conceptos nunca fue tan clara como imaginábamos. Tal vez el universo no surgió de la nada porque la nada absoluta nunca fue posible. Tal vez la existencia misma sea una consecuencia inevitable de las propiedades fundamentales del vacío cuántico. Eso cambia radicalmente la pregunta más antigua de la humanidad. En vez de preguntar ¿por qué existe el universo?, quizá deberíamos preguntar ¿cómo podría no existir? Porque según muchas interpretaciones modernas, el vacío cuántico no es un estado muerto. Es dinámico, inestable, creativo. Produce fluctuaciones constantemente. Y bajo ciertas condiciones, esas fluctuaciones podrían crecer hasta convertirse en estructuras enormes, galaxias o incluso universos enteros. Y entonces aparece una idea todavía más inquietante. Si nuestro universo emergió espontáneamente desde fluctuaciones cuánticas, podría desaparecer de la misma forma. Todo lo que conocemos podría ser temporal a escalas muchísimo más grandes de lo que podemos imaginar. Las estrellas mueren. Las galaxias colisionan. Incluso los agujeros negros terminan evaporándose lentamente con el tiempo debido a un fenómeno llamado radiación de Hawking. Según algunos modelos cosmológicos, el universo eventualmente podría terminar en un estado frío y oscuro donde casi toda la energía utilizable desaparezca. Un océano infinito de partículas dispersas flotando en un vacío cada vez más silencioso. Pero incluso ahí, el vacío seguiría existiendo. Y eso es lo realmente increíble. El vacío sobrevive a todo. Sobrevive a las estrellas. Sobrevive a las galaxias. Sobrevive a los agujeros negros. Parece ser la estructura más fundamental de toda la realidad conocida. Y aún así, seguimos sin comprender completamente qué es realmente. Porque quizá el mayor misterio del universo no sean las galaxias distantes ni los agujeros negros supermasivos.
Quizá el mayor misterio siempre estuvo justo frente a nosotros, escondido en aquello que llamábamos nada. Y puede que nunca haya existido una palabra más engañosa que esa. Porque la nada resultó estar llena de energía invisible. Llena de campos. Llena de fluctuaciones. Llena de potencial. Llena de posibilidades. El vacío dejó de ser ausencia, y comenzó a parecerse más al origen oculto de toda la existencia. Y tal vez esa sea la conclusión más extraña de todas. Tú mismo eres evidencia de ello. Cada pensamiento que has tenido. Cada recuerdo. Cada emoción. Cada parte de tu identidad surgió de interacciones invisibles entre campos cuánticos dentro de un universo que emergió desde fluctuaciones del vacío. De alguna manera, el cosmos produjo seres capaces de observarlo y preguntarse por su propio origen. Materia organizada contemplando el misterio de la realidad. Eso significa que, en cierto sentido, el universo se está observando a sí mismo a través de ti. Y cuanto más piensas en ello, más imposible parece todo. Porque aquí estamos. Pequeñas criaturas viviendo sobre una roca diminuta orbitando una estrella común en medio de una galaxia gigantesca. Y aún así, hemos logrado descubrir que el vacío del espacio no está vacío. Hemos descubierto campos invisibles sosteniendo toda la materia. Hemos detectado fluctuaciones cuánticas ocurriendo constantemente alrededor nuestro. Hemos comenzado a entender que la realidad es muchísimo más profunda y extraña de lo que cualquier civilización antigua pudo imaginar. Pero todavía estamos mirando apenas la superficie. Porque quizás, justo ahora, debajo de todas nuestras teorías actuales, exista otra capa todavía más extraña esperando ser descubierta. Otra revolución científica capaz de cambiar completamente nuestra comprensión del universo. Otra verdad imposible escondida dentro del vacío. Y si la historia de la ciencia nos ha enseñado algo, es que el universo siempre resulta más extraño de lo que esperamos. Así que la próxima vez que mires el espacio oscuro entre las estrellas, recuerda esto, no estás mirando nada. Estás mirando uno de los sistemas más complejos y misteriosos jamás descubiertos. Un océano invisible de campos cuánticos vibrando constantemente bajo toda la realidad. El origen silencioso de partículas, galaxias, energía y quizá incluso universos enteros. Y tú, sin darte cuenta, has estado viviendo dentro de ese océano toda tu vida. Porque el vacío nunca estuvo vacío. Y tal vez, nunca lo estará. Y quizá lo más fascinante de todo esto es que las implicaciones de los campos cuánticos no terminan en la física. También empiezan a alterar la manera en que entendemos la percepción, la conciencia e incluso nuestra propia existencia. Porque cuando descubres que toda la materia es, en el fondo, una interacción de campos invisibles, comienzas a darte cuenta de que la realidad cotidiana podría ser muchísimo menos sólida de lo que aparenta. Tu cuerpo parece estable. La habitación donde estás sentado parece inmóvil. Las paredes parecen rígidas y permanentes. Pero en escalas microscópicas, todo eso es una tormenta caótica de actividad cuántica. Los electrones se mueven a velocidades enormes. Los campos fluctúan constantemente. Las partículas aparecen y desaparecen. Nada está realmente quieto. Nada está completamente fijo. El universo entero es un proceso dinámico ocurriendo continuamente debajo de nuestra percepción. Y aún así, nuestro cerebro transforma todo ese caos invisible en una experiencia aparentemente estable y coherente. Vemos objetos sólidos. Escuchamos sonidos continuos. Sentimos una identidad constante. Pero la física moderna sugiere que muchas de esas percepciones podrían ser construcciones emergentes producidas por sistemas biológicos complejos. En otras palabras, la realidad que experimentamos directamente podría ser solo una interpretación simplificada de algo muchísimo más extraño. Eso conduce a preguntas casi imposibles de responder. ¿Qué significa realmente ser consciente en un universo formado por fluctuaciones cuánticas? ¿Cómo puede surgir la experiencia subjetiva desde campos invisibles y partículas interactuando? ¿Cómo puede la materia organizarse de una manera capaz de sentir emociones, recordar el pasado o imaginar el futuro? Nadie tiene una respuesta definitiva. Y cuanto más avanza la neurociencia, más misteriosa parece volverse la conciencia misma. Algunos científicos creen que la conciencia es simplemente una propiedad emergente extremadamente compleja del cerebro. Otros sospechan que todavía nos falta descubrir principios fundamentales mucho más profundos. Pero independientemente de cuál sea la respuesta final, hay algo imposible de ignorar. La línea entre física, filosofía y existencia se vuelve cada vez más borrosa cuanto más profundo investigamos la realidad.
Y eso es exactamente lo que hace tan inquietante la física moderna. Porque empezó intentando explicar partículas y fuerzas, y terminó cuestionando la naturaleza misma de la existencia. Por ejemplo, piensa en algo aparentemente simple, tu cuerpo. Desde una perspectiva cotidiana, pareces un objeto sólido y separado del resto del universo. Pero desde la perspectiva de la teoría cuántica de campos, eres un patrón temporal de energía e información emergiendo dentro de un océano de campos fundamentales que se extiende por todo el cosmos. Los mismos campos que forman las estrellas forman tus átomos. Los mismos campos que existen en galaxias distantes existen dentro de ti ahora mismo. En cierto sentido, no estás separado del universo. Eres una expresión local de él. Carl Sagan decía que estamos hechos de polvo de estrellas. Pero la física moderna lleva esa idea todavía más lejos. No solo compartimos materia con las estrellas. Compartimos los mismos campos fundamentales que llenan toda la realidad. Todo está conectado en niveles muchísimo más profundos de lo que nuestra intuición cotidiana puede percibir. Y aquí aparece otra idea verdaderamente extraña. En mecánica cuántica, las partículas pueden entrelazarse. Eso significa que dos partículas pueden compartir estados cuánticos de tal manera que medir una afecta instantáneamente a la otra, incluso si están separadas por enormes distancias. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia porque le parecía profundamente inquietante. Y aún así, los experimentos han confirmado el entrelazamiento cuántico repetidamente. El universo parece contener conexiones invisibles que desafían nuestra intuición clásica sobre el espacio y la separación. Eso no significa que todo esté mágicamente conectado de manera mística. Pero sí significa que la realidad profunda del universo parece mucho más unificada de lo que imaginábamos. Las divisiones claras entre objetos independientes comienzan a desdibujarse cuando observamos el nivel cuántico. Y cuanto más profundizamos, más parece que el cosmos funciona como una inmensa red dinámica de relaciones invisibles. Incluso los agujeros negros han comenzado a revelar conexiones sorprendentes entre espacio, información y realidad cuántica. Durante décadas, los físicos pensaron que cualquier información que cayera dentro de un agujero negro desaparecía para siempre. Pero eso crea una contradicción enorme con la mecánica cuántica, donde la información no debería destruirse jamás. Este conflicto llevó a algunos de los debates más intensos de toda la física teórica moderna. Y cuanto más investigan los científicos los agujeros negros, más sospechan que el espacio mismo podría estar relacionado profundamente con información cuántica fundamental. Algunos físicos incluso proponen que el espacio-tiempo podría surgir del entrelazamiento cuántico. Piensa en lo increíble que sería eso. El propio tejido del universo emergiendo desde conexiones invisibles entre estados cuánticos. Si esa idea resulta correcta, entonces el espacio no sería algo fundamental. Sería una consecuencia emergente de relaciones más profundas escondidas debajo de la realidad observable. Y cuanto más piensas en ello, más extraño se vuelve todo. Porque comenzamos este viaje preguntándonos qué ocurre en el vacío. Y terminamos cuestionando qué es realmente el espacio, qué es la materia, qué es el tiempo e incluso qué significa existir. Quizá el mayor error de la humanidad fue asumir que el universo debía ser intuitivo. Que la realidad profunda tenía que parecerse a nuestra experiencia cotidiana. Pero el cosmos no parece tener ninguna obligación de ser comprensible para el cerebro humano. La evolución nos preparó para sobrevivir en pequeñas escalas sobre un planeta. No para entender campos cuánticos, agujeros negros o fluctuaciones del vacío primordial. Y aún así, aquí estamos. Una especie capaz de mirar hacia el espacio oscuro y descubrir que el vacío está lleno de estructuras invisibles. Una especie capaz de escribir ecuaciones que describen partículas apareciendo espontáneamente desde la nada. Una especie capaz de detectar ondas gravitacionales provenientes de colisiones de agujeros negros ocurridas hace miles de millones de años. Eso quizás sea una de las cosas más extraordinarias de todas. El universo produjo criaturas capaces de comprender parcialmente su propia estructura. Campos cuánticos organizándose lentamente hasta formar cerebros conscientes capaces de preguntarse por qué existe algo en lugar de nada. Y aunque todavía estemos increíblemente lejos de comprender la realidad completamente, ya hemos descubierto algo fundamental. La nada no es realmente nada. El vacío no es un espacio muerto y silencioso. Es un océano dinámico de energía, fluctuaciones y potencial infinito. El origen oculto de partículas, estrellas y galaxias. El escenario invisible del que emerge toda la existencia conocida. Y tal vez, en el fondo,
esa sea la verdad más extraña de todas. Que todo lo que alguna vez hemos amado, temido o imaginado surgió de algo que durante miles de años confundimos con nada. Porque el espacio vacío nunca estuvo vacío. Y cuanto más lo estudiamos, más misterioso parece volverse el propio universo. Y quizá lo más inquietante de todo es que cada nueva respuesta que encontramos parece abrir preguntas todavía más profundas. Durante siglos, la humanidad creyó que el conocimiento científico terminaría revelando una realidad simple y ordenada. Una especie de mecanismo cósmico perfectamente lógico que eventualmente podríamos comprender por completo. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Cuanto más descubrimos, más extraño se vuelve el universo. Como si la realidad tuviera capas infinitas escondidas debajo de cada explicación. Primero descubrimos que la Tierra no era el centro del cosmos. Después descubrimos que el Sol era apenas una estrella común entre miles de millones. Luego descubrimos que la materia estaba formada por átomos. Después que los átomos contenían partículas todavía más pequeñas. Y finalmente descubrimos algo casi imposible de imaginar, que incluso esas partículas podrían no ser cosas reales en el sentido clásico, sino vibraciones temporales de campos invisibles llenando todo el espacio. Cada descubrimiento redujo un poco más nuestra sensación de certeza. Cada avance científico destruyó otra ilusión sobre la simplicidad del universo. Y aún así, todavía seguimos buscando. Porque existe algo profundamente humano en esa necesidad de entender qué somos y dónde estamos realmente. Incluso sabiendo que las respuestas pueden resultar incómodas. Incluso sabiendo que cada descubrimiento parece volver la realidad más extraña de lo que imaginábamos antes. Y tal vez la razón por la que estas ideas resultan tan fascinantes es porque alteran algo muy profundo dentro de nosotros. Nos obligan a enfrentar la posibilidad de que la realidad cotidiana sea solo una pequeña superficie sobre un océano muchísimo más complejo. Como si nuestra experiencia normal fuera apenas una sombra simplificada de procesos invisibles gigantescos ocurriendo constantemente debajo de todo. Por ejemplo, piensa en algo tan simple como el silencio. Cuando entras en una habitación silenciosa, tu cerebro interpreta ausencia, quietud, vacío. Pero la física moderna dice que incluso en el vacío más perfecto imaginable existe actividad frenética ocurriendo continuamente. Campos fluctuando. Partículas virtuales apareciendo y desapareciendo. Energía moviéndose invisiblemente a través del espacio. Lo que percibimos como nada podría ser, en realidad, una de las estructuras más activas de todo el universo. Y eso cambia completamente nuestra relación con el cosmos. Porque significa que nunca estamos realmente rodeados de vacío. Incluso el espacio más oscuro entre galaxias está lleno de campos cuánticos invisibles. El universo entero está conectado por esta estructura fundamental que existe en todas partes simultáneamente. Cada rincón del cosmos comparte el mismo océano cuántico subyacente. Y aquí es donde algunas de las ideas más radicales de la física moderna comienzan a aparecer. Algunos científicos sospechan que el espacio-tiempo podría no ser continuo. Tal vez, en escalas increíblemente pequeñas, el universo funcione como una especie de estructura granular o discreta. Otros creen que las leyes de la física que conocemos podrían emerger desde principios todavía más profundos que aún no comprendemos. Y algunos incluso sugieren que nuestro universo observable podría ser solo una pequeña región dentro de una realidad muchísimo más grande e incomprensible. Porque cuando realmente empiezas a analizarlo, todo resulta extraño. ¿Por qué existen exactamente estas leyes físicas y no otras? ¿Por qué los campos cuánticos tienen estas propiedades específicas? ¿Por qué el universo permite la existencia de estructuras complejas como galaxias, estrellas, vida y conciencia? ¿Y por qué las matemáticas parecen describir la realidad con una precisión tan absurda? Esa última pregunta obsesiona a muchos físicos. Porque las ecuaciones no son simplemente aproximaciones vagas. Algunas teorías físicas predicen resultados experimentales con niveles de precisión casi imposibles de creer. Como si el universo estuviera construido sobre principios matemáticos increíblemente profundos. Y eso lleva a otra posibilidad fascinante, quizá la realidad sea muchísimo más abstracta de lo que imaginamos. Quizá el universo no esté hecho de cosas en el sentido tradicional, sino de relaciones, estructuras e información. John Wheeler, uno de los físicos más influyentes del siglo XX, propuso una frase famosa, "It from bit". La idea de que toda la realidad física podría surgir, en última instancia, desde información fundamental. Si eso fuera cierto, entonces partículas, espacio,
tiempo e incluso el vacío serían manifestaciones emergentes de algo todavía más básico. Y cuanto más avanzamos hacia ese territorio, más difícil se vuelve distinguir entre física y filosofía. Porque eventualmente las preguntas dejan de ser únicamente científicas. Se vuelven existenciales. ¿Qué significa existir en un universo donde la materia sólida es principalmente vacío? ¿Qué significa ser humano en un cosmos donde todo surge de campos invisibles fluctuando constantemente? ¿Somos realmente entidades separadas, o simplemente patrones temporales dentro de un sistema muchísimo más grande? La física moderna no responde completamente esas preguntas. Pero sí hace algo importante: destruye la ilusión de simplicidad. Nos obliga a aceptar que la realidad profunda del universo es muchísimo más misteriosa de lo que nuestra intuición cotidiana puede comprender. Y quizá eso sea precisamente lo más hermoso de todo. Porque vivimos en un universo donde el vacío no está vacío. Donde partículas pueden surgir espontáneamente desde fluctuaciones cuánticas. Donde agujeros negros deforman el tiempo. Donde galaxias enteras se alejan unas de otras debido a energía invisible escondida dentro del espacio mismo. Un universo donde la existencia parece emerger desde procesos tan extraños que todavía apenas comenzamos a entenderlos. Y aún así, en medio de toda esa inmensidad incomprensible, existe conciencia. Existen seres capaces de hacerse preguntas. Seres capaces de observar el cosmos y descubrir poco a poco sus secretos más profundos. Eso quizás sea lo verdaderamente extraordinario. Porque el universo podría haber permanecido silencioso para siempre. Campos fluctuando eternamente en la oscuridad sin que nadie los observara jamás. Pero de alguna manera, en un pequeño planeta orbitando una estrella común, el cosmos produjo criaturas capaces de mirar hacia el vacío y comprender que nunca estuvo vacío. Y tal vez eso cambie para siempre la manera en que miramos la realidad. Porque después de entender todo esto, el espacio oscuro entre las estrellas deja de parecer vacío. Se convierte en algo mucho más profundo. Un océano invisible lleno de energía, potencial y estructuras ocultas. El escenario silencioso donde nacen partículas, galaxias y quizá universos completos. Y tú, sin darte cuenta, has estado flotando dentro de ese océano toda tu vida. Cada átomo de tu cuerpo. Cada pensamiento que has tenido. Cada emoción que has sentido. Todo surgió de fluctuaciones invisibles dentro de campos cuánticos fundamentales que llenan el universo entero. La realidad no está hecha de objetos sólidos. Está hecha de patrones. De vibraciones. De relaciones invisibles extendiéndose por el espacio. Y cuanto más profundamente observamos, más parece que el universo se parece menos a una máquina, y más a una inmensa sinfonía cósmica de campos fluctuando eternamente en el vacío. Un vacío que, después de todo, nunca fue realmente vacío. Y quizás, después de todo, esa sea la verdadera lección escondida detrás de la física moderna. El universo no es simple. Nunca lo fue. Lo que llamamos realidad es apenas una pequeña ventana sobre algo muchísimo más profundo, extraño e inmenso de lo que nuestra mente puede imaginar fácilmente. Durante siglos creímos que el vacío era ausencia. Oscuridad. Nada. Pero cuanto más profundizamos en la estructura del cosmos, más descubrimos que el vacío podría ser exactamente lo contrario. Podría ser el fundamento de toda la existencia. El lugar donde nacen las partículas. Donde emergen las galaxias. Donde las leyes de la física toman forma. Y quizás incluso el lugar donde nacen universos enteros. Eso significa que ahora mismo, mientras escuchas esto, estás rodeado por algo invisible que sostiene literalmente toda la realidad conocida. Campos cuánticos vibrando silenciosamente alrededor de ti. Fluctuaciones ocurriendo constantemente en cada rincón del espacio. Un océano invisible que existía mucho antes que las estrellas, y que probablemente seguirá existiendo mucho después de que el último sol del universo se apague. Y aún así, de alguna manera, de toda esa actividad cuántica emergió algo todavía más improbable. Tú. Una conciencia capaz de detenerse un instante y preguntarse qué significa existir. Una pequeña parte del universo intentando entender el universo mismo. Quizá nunca lleguemos a comprender completamente qué es realmente la realidad. Quizá siempre exista otra capa más profunda escondida debajo de cada descubrimiento científico. Pero tal vez eso sea precisamente lo que hace tan fascinante al cosmos. Siempre hay otro misterio esperando detrás de la siguiente pregunta. Porque cuanto más observamos el universo, más parece que la realidad no está hecha de cosas sólidas y permanentes, sino de patrones temporales emergiendo desde algo mucho más profundo e invisible.
Una inmensa red de campos, energía y fluctuaciones que conecta toda la existencia. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda esto. No estás mirando un vacío silencioso. Estás mirando uno de los sistemas más complejos y misteriosos jamás descubiertos. Un océano infinito de campos cuánticos invisibles vibrando constantemente bajo toda la realidad. El escenario oculto donde nacen estrellas, galaxias, partículas, y quizás incluso la propia conciencia. Y tal vez la idea más extraña de todas, es que el universo logró producir seres capaces de darse cuenta de ello. Porque el espacio vacío nunca estuvo vacío. Y cuanto más lo estudiamos, más imposible parece el propio universo. Si este vídeo cambió aunque sea un poco la forma en que ves la realidad, asegúrate de dejar tu like y suscribirte al canal. Porque todavía quedan muchísimos de los misterios más inquietantes del universo por explorar, y créeme, esto apenas fue el comienzo.